La elegancia del intelecto, la elegancia del análisis, de frente a lo brusco, a la brutalidad que hay en la bestialidad, son los ingredientes principales que están en juego en este misterio donde no sabemos cómo, ni quién, ni para qué ha matado a dos mujeres en una habitación de París. En una habitación de París que es apenas la ciudad de las luces, que es una ciudad que apenas se está modernizando y que deja todavía caber el misterio, los enigmas a la luz de la farola en esta historia que estaremos viendo en este video. Hola, ¿qué tal? Estás viendo más o menos literatura y empezamos, ya que se nos viene encima el Día de Muertos y también Halloween, una serie de videos donde estaremos recuperando, hablando de historias de terror, historias fantásticas, historias de misterio, como es la que nos concierne en este video que estamos viendo. Estamos hablando específicamente del clásico de clásicos de Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue. Y en esta ocasión, en este video, los tres factores que nos interesan para hablar de este relato que inicia muchas cosas y que lleva todo hasta las últimas consecuencias son los siguientes. El primero es que, por supuesto, los crímenes de la calle Morgue inician, por lo menos en Occidente, los relatos del género policíaco. La segunda razón es que, a pesar de que en los demás cuentos de Edgar Allan Poe encontramos cosas fantásticas, cosas que son pues más allá de la realidad, en esta ocasión no. En esta ocasión es totalmente realista, tan realista que bordea muy claramente lo brutal, la bestialidad. Y ese es otro factor que nos interesa al respecto. Y por último está la tercera razón que nos interesa en este video, que es hablar del personaje más importante de esta novela y después para el mundo, después para la historia del demás género policíaco escrito por demás escritoras y escritores. Estamos hablando del detective aficionado que se la sabe de todas, el prototipo de detective que se llama Augusto Dupin, que nos presenta y nos maneja aquí resolviendo todos los misterios al detalle mínimo en los crímenes de la calle Morgue, Edgar Allan Poe. Hablando del primer factor, de cómo es que este pequeño gran relato funda el género policíaco, es claro que nos referimos a que resuelve un misterio. Un misterio, como ya lo dije desde la introducción de este video, que está metido en una habitación, es decir, puertas, ventanas, detalles, salidas, entradas, vecinos, escaleras, son las cosas importantes. No importa la ciudad solamente, sino que más bien nos concentramos en un lugar sumamente íntimo y privado como lo es la casa de una madre y una hija, que nos dice luego, en cuanto nos cuenta este misterio, este cuento, que no salían casi para nada, que estaban enclaustradas prácticamente esa madre y esa hija en su habitación de la calle Morgue. Y pensar en eso es pensar que hubo una ocasión solamente cuando la madre salió por dinero que fue ahorrando poco a poco y de ahí se cree sospechoso al cajero que terminó acompañando a la madre de vuelta a su casa porque así se acostumbraba en ese momento, la seguridad de que le dieron dinero, la acompañan a la señora y después, muy prontamente sucede todo, que terminan atacándolas, terminan desmembrándolas, terminan metiéndolas a la chimenea, a la hija, la madre pierde la cabeza, literalmente, no es ninguna metáfora, y entonces vemos que ya hacemos el salto al segundo factor que nos interesa en esta historia. Contrario al Gato Negro de Edgar Allan Poe, ese cuento donde se va más allá de la realidad, donde pasan cosas fantásticas, donde hay zombies gatunos que vuelven a la vida como maldiciones para el protagonista, en este caso no tenemos nada fantasioso. Aquí todo lo contrario, la realidad es tan real que es brutal, durísima, tosca, indetenible. Y entonces, este es el segundo factor importantísimo, la diferencia que en otros cuentos de Edgar Allan Poe, en la gran mayoría, no hay referencias tan claras al realismo tan absoluto y desgastante que se vuelve brutal, bestial. Y aquí sí hay eso. Y si te digo más de cómo se resuelve el misterio, quizás sientas esa desilusión de un spoiler, pero sí te digo que tiene la clave la palabra bestialidad, brutalismo. Ahí está toda la parte de la incógnita que le interesa demasiado a quien resuelve los misterios, a quien pone en práctica, como dice en este caso
la habilidad de la personalidad analítica que se deleita con la actividad del intelecto aplicada a esclarecer alguna incógnita. ¿Cuál es la mayor incógnita de este cuento, de este relato? La brutalidad, que te la dejo ahí convidada para que después la descubras. Tú mismo, al leer este cuento, te vuelves el personaje del cual estaremos hablando mucho más a profundidad en el tercer factor, el detective Auguste Dupin. El tercer factor es hablar, por supuesto, de estar cerca del detective aficionado que aún así se la sabe de todas. Esa persona que tiene la capacidad analítica a tope, que incluso, y aquí viene una clave de esta historia, le adivina lo que está pensando y lo que está a punto de terminar de decir al narrador de esta historia. Porque no es el detective el que está encargado de contar sus propias hazañas, sus propias deducciones, es alguien más. Y esto es muy inteligente de parte de Edgar Allan Poe, porque si pones a tu protagonista, en este caso, en esta historia, como quien narra su propia resolución, su propia eureka, pues puede pecar, puede sentirse de petulante, puede sentirse de que es increíble, pierde verosimilitud, y entonces nos pone la voz del narrador en un amigo, en un recién conocido que se vuelve camarada de este detective, Auguste Dupin. Y Auguste Dupin entonces se nos revela como alguien que puede adivinar, entre comillas, lo que está pensando y deduciendo su compañero, el narrador, y también nos dice, nos explica cómo es que las causas y los efectos siempre conducirán a la resolución de los misterios. Nos dice frases como volver a deshilar esta bola que aparentemente no tiene sentido, de hilo de misterio, de hilo de incógnita. Si tú deshilas todo eso, si tú desenmarañas esa bola de pelos, esa bola de estambre que parece no tener sentido, llegas hasta el primer paso de todos los sucesos, de cómo se mataron a estas dos señoras, a esta madre y a esta hija metidas en su casa, a esta situación que ni siquiera los policías que se dice que son de los mejores del mundo, de París, han podido resolver y que de hecho dejan pasar muchos detalles para estar más cerca de la verdad. Y entonces es que son torpes, entonces son que actúan nada más por oficio, que no están convencidos de buscar la verdad que hay detrás de un crimen, no están convencidos de seguir las pistas y solamente van ahí y pasan lista de estar pues revisando a los testigos, a los vecinos y demás cosas por el estilo. Y aquí tiene otro gran acierto la narración, la manera en la cual nos presenta este cuento Edgar Allan Poe, porque incluye fragmentos del periódico, incluso donde se da la noticia de este crimen. También incluye fragmentos de entrevistas, digamos, con los testigos, con los vecinos, con posibles personas involucradas o por lo menos a la redonda de esta calle morgue, que es pues donde suceden los crímenes y está este misterio. Y todo esto es una manera muy amena de ponerte en situación. Primero es analizar y estar dispuesto a ver las causas y efectos en general, ¿no? El intelecto en marcha en general, y luego aplicarlo a pequeñas incógnitas. Ves cómo el investigador le adivina el pensamiento a su amigo narrador, y después se viene en cadena el nudo y la resolución de esta historia, porque descubren la noticia en el periódico y se interesan, se involucran y le ganan, por supuesto, los pasos a la investigación y la resolución de todo este misterio, de esta incógnita brutal en París. Le ganan a la policía y lo resuelven ellos. Y precisamente Auguste Dupin es el que se lava las manos porque hizo muy buen trabajo, casi les dice torpes en la cara, por no decir estúpidos, a los policías parisinos. Y tenemos entonces una de las mejores historias de Edgar Allan Poe, por el ritmo, por los conceptos que te va sugiriendo, por la aplicación de esos conceptos analíticos, y pues con una crítica también social, y por supuesto con toda la bestialidad que consiste en destruir no solo la vida, sino también los cuerpos de dos mujeres, que también ahí hay un simbolismo, también ahí hay una referencia más o menos indirecta a la brutalidad con la cual se trata y se sigue tratando lamentablemente al género femenino en Estados Unidos, París, México, etcétera. Todo esto y más
es lo que tiene de capacidad, de virtuosismo, la pluma de Edgar Allan Poe aplicada en este relato, Los crímenes de la calle Morgue. Esta sería entonces la primera de una serie de video reseñas donde recuperamos historias de terror, historias fantásticas, historias que tengan algo relacionado con Día de Muertos, con Halloween, y este es un clásico de clásicos, Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Si te gusta este tipo de contenido, sígueme en todas las redes sociales, déjame un comentario, comparte este video. Esto es Más o Menos Literatura y nos vemos muy pronto.